La sorprendente historia de 1915. Ypres, Bélgica. Una nube verde y gaseosa flota por todo el frente occidental. Su gas venenoso es el producto del terror de las armas químicas que aún se sienten. Esta es la historia de Fritz Haber, quien dio origen al arma más cruel de toda la historia. Si el destino de Alemania hubiera dependido de la guerra, él hubiese hecho todo lo posible para asegurarse de que Alemania ganara dicha guerra. Para Haber, el fin justificaba los medios. Alemania, 1904. Fritz Haber es un científico emprendedor que renunció a su judaísmo para avanzar en su carrera. Tenía la mira puesta en una crisis global. Hay un asunto en crecimiento. El mundo se está quedando sin fertilizantes naturales. Durante los últimos 125 años, muchos han tratado y fallado al sintetizar el amoníaco, ingrediente principal del fertilizante. Pero eso no detuvo a Haber. El ahijado de Haber, Fritz Stern. Lo recuerdo como una figura formidable y austera, que nadie tomaba en cuenta. Tenía grandes ansias intelectuales y un gran nivel de inteligencia científica. En 1909, Haber creó una cámara con una temperatura superior a los 40 grados y una presión 200 veces mayor al nivel del mar, las condiciones más extremas creadas en el laboratorio. En la cámara unió nitrógeno e hidrógeno para poder formar el amoníaco. Incluso hoy día, el proceso de Haber es considerado uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX. Estaba al mismo nivel que su buen amigo Albert Einstein y fue aclamado internacionalmente. Potencialmente para ese momento ellos lo vieron como la salvación del mundo e incluso se podría decir que la ciencia desde ese descubrimiento ha alimentado a millones de personas. Cinco años después, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. La ametralladora es capaz de disparar 100 balas por minuto, es el arma de mayor elección. Se usaban en la infantería, lo que marcó el temprano fracaso de la guerra. Ambos bandos cavaban miles de millas de trincheras, de donde lanzaban granadas y usaban la artillería uno contra el otro. Cientos de miles de personas murieron, pero ningún bando avanzó más de unas pocas millas. Un ferviente patriota alemán, Fritz Haber, quiso terminar con la matanza y ganar la guerra. Por iniciativa propia y violando las leyes internacionales, Haber comienza a desarrollar un arma química. Él pensó que las heridas por balas, las personas mutiladas, etc., sufrían más de lo que él suponía sufrirían con un arma no letal, diferente que haría que terminara la guerra. Pero muchos se opusieron a su trabajo con gas letal. Su principal oponente era otro químico, Clara Haber, su propia esposa. Ella estaba muy afectada porque como químico y científico idealista, esperaba que el trabajo de Haber sería realmente para el beneficio de la humanidad. Ella no veía nada más que maldad en todo eso. A pesar del constante conflicto familiar y el deterioro de su matrimonio, Haber continuaba con sus planes. Escogió gas clórico, un químico tóxico usado en el tinte de cabello, y adaptó botes largos de gas comercial para dispersar el veneno. El 22 de abril de 1915, Haber ya estaba preparado a lo largo de las trincheras de Ypres, Bélgica. Supervisa la colocación de más de 5.700 botes de gas clórico. Habiendo esperado 3 semanas por las mejores condiciones de viento, el vapor se esparció por el territorio no poblado. Más pesado que el aire, el gas clórico desciende a las trincheras aliadas. Nunca antes habías visto algo así. Y nadie sabía lo que era, obviamente. Muchos escaparon para salvar sus vidas y literalmente eso fue lo que hicieron. El gas clórico hizo que los soldados se asfixiaran y tosieran de manera brusca. Sus pulmones comenzaban a llenarse de fluido, ya que el gas era ácido y seca la mucosidad de las paredes. 5.000 soldados aliados murieron y 10.000 estaban heridos.
Esto limpió un segmento largo de las líneas y los alemanes habían abierto solo las trincheras en las que podían caminar y eran capaces de conseguir una parte de la línea. El hombre cuyo trabajo en los tiempos de paz podía alimentar a millones ya había matado y herido a miles. Por su esfuerzo, los alemanes premiaron a Haber ascendiéndolo a general. Hizo una fiesta para celebrar su ascenso, pero su esposa Clara no estaba de humor. Discutieron. Él tomó una píldora y se fue a dormir. Ella tomó su revólver de reglamento esa noche, ella salió al jardín oscuro y se mató. Pienso que ella sentía que Haber había traicionado a la ciencia y la había traicionado a ella. Haber no dejó que la tragedia personal afectara su trabajo. Salió a la frontera rusa para lanzar su segundo ataque con gas, dejando los arreglos para el funeral de su esposa a otras personas. El invento de Haber no trajo un fin rápido a la guerra, de hecho desencadenó una creciente contienda de armas químicas. A 2 meses del primer ataque, los aliados los compensaron con 2,5 millones de antiguas máscaras antigas. A los 6 meses, los laboratorios británicos habían producido una cantidad suficiente de su propio gas clórico como para lanzar un contraataque químico. A los 9 meses, Haber respondió con una nueva arma química, el fosgeno, 18 veces más poderoso que el cloro. Finalmente, el laboratorio de Haber desataría el arma química más espantosa, el gas mostaza. Era muy insidioso porque cuando uno estuvo expuesto por primera vez no pensaba en que algo sucedería, pero luego de unas horas las ampollas comenzaban a aparecer en todo lo que estuviera expuesto, incluyendo la piel. Si aparecía en los ojos quedaba ciego, si estaba en los pulmones se hinchaban hasta tal punto que era difícil respirar. A un año del primer ataque experimental de Haber, el gas venenoso era una parte integral del arsenal de ambos bandos. Finalmente, un estimado de 1/3 de todos los proyectiles contenían armas químicas. Para el momento en que Alemania se rendía en 1918, la guerra química era la responsable por los cientos de miles de muertos y los aliados querían extraditar a Fritz Haber por sus crímenes en la guerra. Si hubiese habido una sede judicial como la de Nuremberg después de la Primera Guerra Mundial, Haber probablemente habría sido juzgado y quizás encarcelado por lo que había hecho en la guerra. Pero nadie ha sido juzgado por guerra química. De hecho, 6 meses justo después de que la guerra terminara, el hombre que había desencadenado el gas venenoso fue premiado con el Premio Nobel por su pacífica labor antes de la guerra de alimentar a millones de personas. Muchos condenaron esa decisión y se rehusaron a darle la mano a un científico que creó a tal demonio. La ciencia tiene 2 lados como tal, y él era un ejemplo del lado extremo, el lado inmensamente liberal y productivo. Y luego, desafortunadamente, la misma brillante científica aplicada a la muerte en sí. Después de la guerra, Haber continuó trabajando en el gas venenoso, pero esta vez como comisionado alemán para la lucha contra los insectos. Haber ayuda a desarrollar el veneno llamado Zyklon B. En 1933, con el crecimiento del partido nazi, Haber, a pesar de haber renunciado al judaísmo, es forzado a abandonar el país. Muere de un ataque al corazón en un exilio en Suiza el 29 de enero de 1934. Fritz Haber nunca vivió para ver el Zyklon B utilizado en contra de su propia gente en las cámaras de gas de los campos de concentración nazis. Lo más increíble de todo es que fue utilizado en Auschwitz y en los otros campos. El hecho de que existía una clase de personas que seguía el trabajo de Haber era una tragedia incomprensible.